El conserje advirtió a Millonario que escuchó a los chinos, lo que hizo después los dejó impactados. Don Ernesto no estaba ahí para escuchar, pero escuchó. El piso 38 del corporativo Vargas tenía ese ambiente que solo existe donde hay dinero grande. Madera brillante, aire frío perfecto y ese tipo de silencio donde todo se decide sin levantar la voz. A esa hora, casi todos ya se habían ido. Menos los importantes. Y menos don Ernesto. Empujaba su carrito de limpieza con calma, como siempre. Lento, discreto, invisible. Llevaba años ahí, lo suficientes para entender una regla simple. Si no te ven, no existes. Y si no existes, sobrevives. Pasó frente a la sala de juntas. La puerta estaba entreabierta. No iba a escuchar, pero entonces lo oyó. Se quedó quieto. Chino. No perfecto, pero tampoco desconocido. Hace muchos años, cuando era joven, trabajó en un restaurante. Lavaba platos, limpiaba mesas, hacía lo que fuera necesario, pero escuchaba. Siempre escuchaba. Aprendió palabras. Luego frases. Luego algo más importante, intenciones. Y ahora esas palabras regresaban. Auto. Frenos. Túnel. Don Ernesto frunció el ceño. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Se inclinó apenas. Dentro estaba Mateo Vargas. 25 años. Seguro, relajado, convencido de que todo estaba bajo control. Frente a él, Li Wei y San Rui. Sonriendo. Pero no como socios. Como jugadores. Mañana esto cambia todo, dijo Mateo, levantando su copa. Ellos asintieron. Así será. Respondió Li Wei. Don Ernesto bajó la mirada. Algo no encajaba. El tono, las pausas, la forma en que hablaban cuando Mateo no los veía. Y entonces otra frase, más baja. Don Ernesto sintió un golpe en el pecho. No necesitaba entender cada palabra. Era suficiente. Cuando llegue el momento, se acaba. Se acaba él. Levantó la mirada. Mateo seguía riendo. Seguro. Ajeno. Vivo. Sin saber lo que estaba pasando frente a él. Don Ernesto apretó el trapo en su mano. No te metas, pensó. Siempre había sido así. Él limpiaba. Ellos decidían. Ese era el orden. Pero esta vez, no pudo ignorarlo. Dentro, las copas chocaron. El trato estaba cerrado. Mateo se levantó. Bajó en 5 minutos. Los otros asintieron. Don Ernesto retrocedió, como si nunca hubiera estado ahí. Pero ya no era lo mismo. Las palabras seguían en su cabeza. Auto. Frenos. Túnel. Y una certeza creciendo dentro de él. Eso no era una conversación. Era un plan. Y Mateo Vargas, no tenía idea. Don Ernesto no tomó el elevador. Caminó directo hacia Mateo. Cada paso pesaba más, no por la edad, sino por lo que estaba a punto de hacer. Un conserje no detiene a un millonario. Un conserje no opina. Un conserje no advierte. Pero siguió avanzando. Mateo salió de la sala mirando su teléfono, rápido, distraído, seguro. Señor Vargas. Mateo no levantó la vista. Sí. No salga todavía. Mateo se detuvo apenas. Más por la interrupción que por interés. Alzó la mirada. Y lo vio. Uniforme gris. Manos gastadas. Un conserje. ¿Perdón? Don Ernesto respiró hondo. Escuché algo en la reunión. Hablaron de su auto, de los frenos, de un túnel. Mateo lo miró unos segundos. Luego sonrió. ¿Y tú hablas chino ahora? Un poco. Lo suficiente. Mateo negó con la cabeza, divertido. No sabes de lo que estás hablando. Don Ernesto no retrocedió. No es una suposición.
Mateo cruzó los brazos. No es tu asunto. Puede que no, pero sí es su vida. Eso hizo que Mateo frunciera el ceño un instante. Mi vida está bajo control. En ese momento, Li Wei y San Rui salieron de la sala. ¿Todo bien?, preguntó Li Wei. Mateo sonrió. Sí. Solo una confusión. Los dos miraron a don Ernesto. San Rui dijo en chino. Don Ernesto lo entendió. Y ellos notaron que lo entendía. Li Wei dio un paso al frente. Señor Vargas, ¿este es su personal? Mateo ya había decidido. Ya me encargo. Don Ernesto insistió. Dijeron que fallarían los frenos, en un túnel. Mateo cambió el tono. Ya fue suficiente. Se giró. Seguridad. 2 guardias llegaron de inmediato. Llévenlo a su área. Lo sujetaron. Señor, escúcheme, insistió Ernesto. No es un error. Mateo ya no lo miraba. Todos creen que descubren algo importante, hasta que se meten donde no deben. Lo alejaron. Don Ernesto giró la cabeza lo último que pudo. Vio a los 2 hombres. Ya no sonreían. Solo lo observaban. Directo. Frío. Como si ya lo hubieran marcado. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Pero ya no podía detenerse. Abajo, en el lobby, todo estaba listo. El auto de Mateo ya esperaba. Motor encendido. Puertas abiertas. Perfecto. Exactamente como lo habían planeado. Don Ernesto se soltó con fuerza. Espere. Los guardias intentaron detenerlo, pero esta vez no fue suave. Los frenos van a fallar. En el túnel. El grito retumbó. Todos voltearon. Mateo se detuvo. Giró lentamente. No por creerle. Por la escena. Miró a Ernesto. Luego al auto. Luego otra vez a Ernesto. Algo no le gustó. No por confianza. Por control. Detén el coche, ordenó. El chofer dudó. Señor. Ahora. El motor se apagó. Abre el cofre. El chofer obedeció. Un mecánico del edificio llegó. Revisión rápida. Minutos largos. Hasta que levantó la cabeza. Señor, esto no es normal. Mateo se tensó. ¿Qué pasa? Los frenos, están manipulados. Todo se detuvo. Mateo miró a don Ernesto. Y por primera vez. Ya no vio a un conserje. Mateo no apartó la mirada del mecánico. ¿Manipulados? ¿Cómo? Alguien intervino el sistema. Esto no es desgaste normal. Si ese auto salía, no frenaba. Mateo asintió lento. Procesando. Luego miró a don Ernesto. Suéltalo. Los guardias lo dejaron. Don Ernesto acomodó la camisa. No dijo nada. Mateo se acercó. ¿Cómo supiste? No lo sabía todo, solo lo suficiente. Mateo volvió la vista hacia Li Wei y San Rui. Curioso, justo hoy. Puede ser sabotaje interno, respondió San. Competencia. Lo voy a comprobar, dijo Mateo. Marcó en su teléfono. Revisión completa del vehículo. Todo. Colgó. Y nadie se va. Los 2 hombres se miraron. Claro, dijo Li Wei. No hay problema. Don Ernesto habló bajo. Esto no termina aquí. Mateo lo miró. ¿Por qué? No solo hablaron del auto. ¿Qué más? Si falla, hay otra opción. Mateo sostuvo la mirada. ¿Cuál? En ese momento, el teléfono vibró. Respuesta del mecánico. Mateo leyó y alzó la vista. Confirmado. No fue accidente. Miró a los 2 hombres. Intentaron matarme. Nadie lo negó. Don Ernesto añadió. Y no fue el único intento. Mateo pensó un segundo.
Si el auto falló, ¿cuál es la otra opción? Se está exagerando, dijo Sang. Apenas empieza, respondió Mateo. Un asistente llegó corriendo. Señor, el helicóptero está listo en la azotea. Mateo y don Ernesto se miraron. Lo entendieron al mismo tiempo. No suba, dijo Ernesto. Es lo más seguro. Insistió Li Wei. ¿Seguro? Repitió Mateo. Totalmente. Don Ernesto dio un paso. Si el auto era el plan. El helicóptero es el siguiente, completó Mateo. Mateo respiró hondo. Nadie sube. Li Wei sacó su teléfono con un movimiento rápido. Don Ernesto lo vio. Se están adaptando, dijo. Mateo lo entendió. Entonces no usamos ninguna de las dos opciones. Miró a su equipo. Bloqueen accesos. Nadie entra, nadie sale. Señor, eso afectará. Hazlo. Sang dio un paso hacia una salida lateral. Necesito salir un momento. Nadie sale, dijo Mateo. Sang se detuvo. La tensión subió. Li Wei avanzó. Esto es una falta de respeto. Un empujón rompió el orden. Movimiento brusco. Un objeto metálico apareció por un segundo. Don Ernesto reaccionó. Atrás. Mateo se movió a tiempo. El jefe de seguridad redujo a Sang. Li Wei levantó las manos. Malentendido. Mateo ya no dudaba. Hay movimiento afuera, dijo un guardia. ¿Qué tipo? Vehículos no registrados. Don Ernesto miró hacia la salida. Ya no es aquí. Mateo entendió. Entonces es afuera. El auto falló. El helicóptero quedó descartado. El siguiente intento sería en movimiento. Mateo llamó a su chofer. Víctor. Señor. Prepara el coche blindado. No, dijo don Ernesto. Mateo lo miró. Eso es lo que esperan. Ernesto señaló las salidas. Si sales así, te atacan en tránsito. Entonces, ¿qué hacemos? Nos movemos, pero distinto. Mateo asintió. Habla. Ellos creen que elegirás entre auto o helicóptero. Sí. Entonces no eliges ninguno. Mateo sonrió leve. Bien. Jugamos distinto. Afuera, los motores ya estaban encendidos. Y esta vez, no iban a fallar. Mateo dejó de pensar como empresario. Empezó a pensar como alguien que ya entendió que lo quieren muerto. Miró a don Ernesto. Si no uso el auto, ni el helicóptero, ¿cómo salgo? Don Ernesto observó el lugar. Pasillos. Salidas. Rutinas. Moviéndote, pero no como ellos esperan. Mateo asintió. Dime cómo. Por servicio. El jefe de seguridad intervino. Esa zona no está preparada. Por eso mismo, dijo Ernesto. Nadie la espera. Mateo tomó la decisión. Vamos por ahí. Li Wei habló desde atrás. Señor Vargas, esto ya es innecesario. Mateo no lo miró. Lo innecesario fue intentar matarme. Caminaron rápido. Pasillo sin lujo. Luces frías. Puertas sin nombre. El lado que nadie importante ve. Don Ernesto iba adelante, sin dudar. 2 puertas más, dijo. Nos siguen, avisó un guardia. Mateo no se detuvo. Claro que sí. Bajaron por escaleras de servicio. El eco de los pasos detrás ya no se ocultaba. Llegaron al nivel inferior. Un estacionamiento más oscuro. Menos cámaras. Menos control. Mateo miró alrededor. Esto no es mejor. Es diferente, respondió Ernesto. Se acercaron a un vehículo viejo. Olvidado. Sin lujo. Sin blindaje. Ese, dijo Ernesto. Mateo lo miró un segundo. Bien. Subieron. El motor tardó,
pero encendió. Detrás, una puerta se abrió de golpe. Li Wei apareció. Deténganse. El auto arrancó. Salieron. A la calle. Dentro, nadie hablaba. Mateo miró a Ernesto. ¿Y ahora? Ernesto miró por el retrovisor. 2 vehículos. Lo seguían. Ahora empieza lo difícil. Mateo sonrió leve. Perfecto. Porque ahora sí lo tenía claro. No era advertencia. No era sospecha. Era una cacería. Y él, ya no era la presa fácil. El motor vibraba más de lo normal. No era un coche para huir, pero esa noche tenía que servir. Nos siguen de cerca, dijo uno de los guardias. Mateo miró por el espejo. 2 vehículos. Constantes. Sin errores. No es improvisado, dijo. Don Ernesto no apartó la vista del camino. No van a atacar aquí. ¿Por qué? Demasiada gente. Esperan un punto limpio. Mateo entendió. Como un túnel. O una zona sin salida, respondió Ernesto. El conductor habló. Señor, adelante hay 2 rutas. Dime. A la derecha, avenida con tráfico. ¿Y la otra? Izquierda, paso elevado. Más rápido. Más vacío. Mateo estaba por responder. Derecha, dijo don Ernesto. Es más lento. Replicó el conductor. Por eso. Mateo tomó la decisión. Derecha. El coche giró. Tráfico. Luces. Gente. Los vehículos detrás dudaron un segundo. Y giraron también. No se van a rendir, dijo Mateo. No pueden, respondió Ernesto. Un golpe leve desde atrás. Ya empezaron, dijo el guardia. Otro impacto. Más fuerte. Quieren sacarnos del carril. El coche se movió. El control se tensó. Mateo se sujetó. Mantén el control. Don Ernesto miró alrededor. Rompe el ritmo. ¿Cómo? Ahí. Señaló una entrada estrecha. Es muy cerrada. Hazlo. El conductor giró de golpe. Entraron. Sin tráfico. Sin testigos. Ahora sí era el punto. Este era su plan, dijo Mateo. El primer vehículo se emparejó. Ventanas oscuras. Sin rostro. Ahora sí, dijo Ernesto. El coche de al lado se cerró. Empujando. El volante se movió. Sujétense. Frena, ordenó Ernesto. ¿Qué? Frena. El conductor obedeció. El coche se detuvo en seco. El vehículo atacante siguió de largo. Perdió el ángulo. El plan se rompió. Mateo abrió los ojos. Querían que siguiéramos en movimiento. Para sacarnos, completó Ernesto. Los vehículos se reacomodaron. Ahora enfrente. Bloqueando. No se acabó, dijo el guardia. Mateo miró a Ernesto. ¿Y ahora? Ernesto respondió sin dudar. Ahora los enfrentamos. Mateo asintió. Ya no era evitar. Era terminarlo. Los vehículos quedaron frente a ellos. Cerrando el paso. Sin prisa. Sin margen. Mateo observó. Ya no están jugando. Nunca lo estuvieron. Respondió don Ernesto. Las puertas de los autos se abrieron. Hombres bajaron. Coordinados. Directos. No era un intento más. Era el final del plan. El conductor apretó el volante. Señor. Mateo levantó la mano. Tranquilo. Miró a don Ernesto. Si nos quedamos aquí, termina mal. Ernesto no negó. Sí. Entonces necesitamos tiempo. Don Ernesto pensó rápido. Tiempo, o que se equivoquen. Mateo miró a los hombres avanzar.
No se van a equivocar solos. Ernesto lo entendió. Entonces hay que provocarlo. Mateo abrió la puerta. Los guardias reaccionaron. Señor. Es la única forma. Bajó. Don Ernesto lo siguió. El aire se volvió pesado. Los hombres se acercaron. Li Wei apareció al frente. Señor Vargas, debió aceptar las opciones. Mateo lo miró fijo. Ustedes debieron hacer mejor su trabajo. San Rui avanzó. Esto termina aquí. Mateo levantó las manos. Eso parece. Don Ernesto no hablaba. Observaba. Distancias. Manos. Miradas. San hizo un movimiento leve. Su mano fue hacia el saco. Don Ernesto lo vio. Todavía no, dijo bajo. Mateo entendió. Necesitaban unos segundos más. Mateo dio un paso al frente. ¿Sabes qué es lo curioso? Dijo mirando a Li Wei. Fallaron 2 veces. Li Wei no respondió. Pero su expresión cambió. Eso no es falla, respondió Sang. Es ajuste. Entonces ajusta bien esta vez, dijo Mateo. Otro paso. Más cerca. Provocando. Sang tensó la mandíbula. No te acerques más. Mateo dio otro paso. ¿O qué? Ese fue el punto. El error. Sang sacó el arma. Demasiado pronto. Don Ernesto habló. Ahora. Mateo no miró atrás. Hazlo. Uno de los guardias activó su radio. Ya. Los hombres dudaron. 1 segundo. El suficiente. A lo lejos. Sirenas. Primero lejanas. Luego más cercanas. Li Wei giró. ¿Qué hiciste? Mateo sonrió. No vine solo. Las patrullas entraron desde la avenida principal. Cerrando la salida. Los hombres retrocedieron. Ya no había control. El plan se había roto. Sang intentó reaccionar. Pero ya era tarde. Al suelo. Gritó una voz. Armas abajo. Manos arriba. Todo terminó en segundos. Mateo soltó el aire. Miró a don Ernesto. Solo necesitábamos tiempo. Ernesto asintió. Y que se adelantaran. Los hombres fueron reducidos. Esposados. Sin salida. Por primera vez. No tenían ventaja. Mateo observó la escena. Luego miró a Ernesto. Esto no termina aquí. No, respondió Ernesto. Pero esto, ya lo ganaste. Mateo negó. No. Pausa. Lo ganamos. Las sirenas seguían sonando. Luces rojas y azules iluminaban la calle. Los hombres ya estaban en el suelo. Sin control. Sin poder. Sin plan. Los oficiales se movían rápido. Armas aseguradas. Manos esposadas. Todo había terminado. Mateo se quedó de pie, observando. Respirando distinto. Más lento. Más consciente. Miró a Li Wei mientras lo levantaban. Ya no había sonrisa. Solo derrota. Sang Rui evitó la mirada. Por primera vez. No tenían ventaja. Mateo bajó la mirada 1 segundo. Luego giró hacia don Ernesto. Lo observó. De verdad. Ya no como alguien invisible. Te ignoré, dijo. Don Ernesto no respondió. Te humillé, continuó Mateo. Ernesto sostuvo la mirada. Y aún así, me salvaste 2 veces. Mateo dio un paso más cerca. ¿Por qué? Don Ernesto pensó 1 segundo. Porque entendí lo suficiente. Mateo negó levemente. No, eso no es todo. Ernesto guardó silencio. Mateo continuó. Cualquiera se hubiera ido. No cualquiera, respondió Ernesto. Mateo lo miró.
Esperando. Solo alguien que ya vio lo que pasa cuando nadie hace nada, añadió Ernesto. Mateo asintió despacio. No completamente. Pero lo suficiente. Miró alrededor. Los autos. La escena. Los policías. Todo lo que había pasado en unas horas. Luego volvió a Ernesto. Desde hoy, ya no limpias ese edificio. Ernesto levantó apenas la ceja. Entonces me despide. Mateo negó. No. Se acercó un poco más. Te quedas, pero a mi lado. Ernesto lo observó. ¿Cómo qué? Mateo no dudó. Como el único hombre en quien confío. Ernesto soltó una leve exhalación. Eso es más peligroso. Mateo sonrió. Lo sé. Pausa breve. Por eso te necesito. Ernesto miró al suelo un segundo. Luego volvió a verlo. Asintió. Una sola vez. Y fue suficiente. Un oficial se acercó. Señor Vargas, necesitamos su declaración. Mateo asintió. En un momento. El oficial se retiró. Mateo volvió a mirar a Ernesto. Esto cambió todo. Ernesto respondió con calma. Apenas empieza. Mateo sonrió levemente. Por primera vez. Sin arrogancia. Entonces vamos a hacerlo bien. Ernesto asintió. Ambos miraron cómo se llevaban a los hombres. La noche seguía igual. Pero nada era igual. Porque esta vez. El que nadie veía. Fue el único que entendió todo. Y el que tenía todo. Aprendió a escuchar.